Lamentablemente se le olvida eso. Nunca me olvidaré eso, nunca. Ya, chiquillos, medicina del trabajo. ¿Tienen alguna duda ustedes o parto yo? El silencio otorga. Parto yo entonces. Ya. Estábamos en silencio, profe. Nos No, tenía silenciado. no, yo no he silenciado a nadie. Ustedes se silencian solito. Ya. Chiquillos, mire, medicina del trabajo. A ver, nosotros sabemos perfectamente que la prevención de riesgo se divide en dos grandes áreas. Un área que es la seguridad industrial y otra área que es la higiene industrial. Pero también uno muchas veces dice que la higiene industrial es una rama de la seguridad. O sea, una rama de la prevención de riesgo en realidad. Y nos queda corto en algunos elementos, porque por ejemplo uno dice, voy a evaluar, tengo ruido, hago un screening, luego hago las mediciones, también tengo que ver dosis en el trabajador, etcétera. Pero eso involucra una parte. Cuando uno quiere ya trabajar en más concreto o trabajarlo desde un punto de vista más multidisciplinario, uno ya empieza a abogar en lo que es la medicina del trabajo. Pero aún así la medicina del trabajo también es una parte. Lo que es más correcto decir, vamos a trabajar con salud ocupacional. Que la salud ocupacional es como algo más grande en sí. Muchas veces eso es como un poco tangible, cuesta verlo, cuesta palparlo. Porque muchas veces las empresas lo tienen como una cosa solita, aislada. Pero no debe ser así. O sea, el Código del Trabajo nos dice algo bien cierto. Aparte de tener que tomar todas las medidas de control que existen para los distintos riesgos, y entendiendo los riesgos como los propios de cada tarea o actividad o rubro o trabajo, nos obliga también a ver cuál es el estado de salud de los trabajadores. En el fondo, si el trabajo es apto o no apto para aquello. En las empresas, cuando uno es nuevo, eso se llama examen preocupacional. Pero cuando uno está trabajando, se llama examen ocupacional. O sea, el empleador, ¿qué hace? Te hace un examen de salud para ver bien cómo es tu estado de salud antes de que tú empieces a trabajar. Porque la misma ley entiende que el trabajo puede generar dos aspectos principales. Un accidente del trabajo que es inmediato y una enfermedad profesional que en el transcurso del tiempo. Sin embargo, el empleador debe verificar bien cuál es tu estado de salud previo a realizar un trabajo para ver si, por ejemplo, tú ya vienes con un grado de sordera, por ejemplo. O si tienes silicosis, en qué nivel tienes. Pero eso es una parte. O sea, es un aspecto. Ahora, entendiendo bien por qué es un aspecto. Porque nosotros no trabajamos de una forma aislada, somos sistemas. Y eso hay que entenderlo así. Cuando uno le hace los famosos exámenes, cada tipo de trabajo va a tener, por ejemplo, batería en específico. O sea, me explico. Los que trabajan con sílice o en minería van a tener, por ejemplo, que hacerse una radiografía de tórax para ver el grado o nivel de silicosis. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los soldadores? Ellos están expuestos a humos metálicos. También se les realiza una radiografía, pero lo que se busca es otra cosa distinta. En español, cada rubro, cada actividad que yo tenga, me va a decir de una forma u otra qué es lo que yo debo tomar como examen médico. ¿Cuál es la batería que yo debo tomar? Pero muchas veces también nos puede pasar otro caso, que en la práctica me hacen un examen a mi médico y me sale con alguna alteración. Y eso puede ser por una enfermedad de base, como por ejemplo tener colesterol alto o tener glicemia. Y uno dice, perfecto, eso no es una condición invalidante, puedo trabajar. Ya, pero ahí viene un detalle. Yo trabajador, si tengo eso, mi empleador que me va a obligar a que yo vaya a un médico y me coloque en tratamiento médico por esa patología. Y yo debo presentar el certificado médico que yo estoy en tratamiento médico por eso. Y eso se entiende así, chiquillo. Y eso es muy importante. La medicina del trabajo hay que entenderlo también como una especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de lesiones y enfermedades incapacitantes, pero de origen ocupacional. O sea, trabajadores en el trabajo, todo lo que le afecta a la medicina trata de trabajar esos aspectos. Pero si uno empieza a ver las diapositivas y a meterse un poco más en el tema también, uno se va a dar cuenta que eso es un aspecto.
Es una parte, una cosa. ¿Por qué? Ya, vamos a ver una cosita un poco más acá. Cuando uno ve esta simple figura, uno dice que la salud es un equilibrio, ¿ya? Entre el bienestar físico, mental y social. Y cuando uno ve la parte social, uno dice, la persona no es esa persona que solamente trabaja. O sea, esa persona... Permiso, chiquillos. Ya. Esa persona no es que trabaja y se va a una burbuja, sino que esa persona trabaja y tiene que vivir en un ambiente, en un medio social. Y eso también empieza uno a hablar que el estado de salud de la persona también va a tener cierta determinante de salud, o determinante de salud, que es el nombre más adecuado. Y eso, chiquillos, es bien importante entenderlo, porque muchas veces los trabajadores van a generar enfermedades o ciertas condiciones por actitudes que estos puedan tener. O sea, uno en el trabajo puede decir a un trabajador, ¿sabes qué? Por favor, llega al trabajo, te cambias tu ropa, te colocas tu ropa de trabajo, no puedes trabajar con tu ropa de calle, por ejemplo, y tienes que hacer estas cosas, lavado de mano, etc. Pero eso es en el trabajo. ¿Qué pasa con esa persona cuando ya sale del trabajo y va a su casa? Porque uno en la práctica, uno no le puede decir, oye, haz esto, sino que uno sugiere que haga eso en su tiempo libre. Y uno dice, pero eso es complicado, porque ¿quién es uno para mandar a un trabajador? Pero ese simple evento empieza también a trabajarse para hacer promoción de la salud, en el sentido de que todo lo que el trabajador haga fuera del trabajo va a afectar a su trabajo, o lo va a afectar a él en cómo él se puede desenvolver y cómo puede él generar enfermedades. Ahora, una enfermedad de base, como por ejemplo colesterol alto, o un problema de diabetes, por ejemplo, o resistencia a la insulina, ¿puede generar, por ejemplo, un accidente en el trabajo? Sí. Sí, lo puede hacer. Por eso es importante que nosotros siempre mantengamos un control de aquellos elementos. Ya. Yo siempre invito, cuando uno está trabajando, ya como experto en prevención, es empezar a hacer el seguimiento de salud de los trabajadores. Bueno, es un tema que vamos a ir desarrollando en el transcurso del curso, ¿ya? Porque uno no hagan o no cometan el error de decir, no, pues si yo el trabajador entrego los procedimientos, tiene todo su PP al día, le hago el examen y chao. Listo, no me preocupo más de aquello. No me puedo preocupar con cumplir lo mínimamente legal o lo legalmente exigible, sino que tengo que ver un poquito más allá de. Ya. Y se lo explico así. Tengo un trabajador que tiene un grado de sordera importante. ¿Eso es causal de despido? No. No, no es causal de despido. Pero sin embargo, ¿yo qué debo hacer con el trabajador? No lo puedo despedir porque no es causal de despido. Debo derivarlo a la institución que corresponde. Ya. Miren, eso es un tema que es como, yo siempre lo he dicho que es como un tema así como delicado entre comillas. Me explico. Claro, en ese caso hay que hacer la DIEP, la Declaración Individual de Enfermedad Profesional, y derivar a la mutualidad respectiva. Pero ese trabajador, si tiene un grado de sordera, yo lo puedo colocar en un lugar que implique mucho ruido. No. No, No, porque el trabajo se tiene que adecuar al trabajador, algo así, ¿o no? sí, eso es un principio de la ergonomía. Ojo, la ergonomía como rama aparte, ¿ya? Yo la ergonomía lo tomo como una rama que sirva a la salud ocupacional, tiene ese principio de adaptar el trabajo a la persona. No hacia el Profesor, revés. profesor, disculpe, pero por ejemplo, si tiene sordera el trabajador, la sordera no se produce de un día para otro, la sordera es a largo tiempo. Entonces, Sí, po. yo creo que hay que realizarle una investigación al trabajador y de dónde proviene la sordera, ya que si proviene la sordera de otra empresa que él trabajaba anteriormente, me imagino que él debe hacer la demanda o la consulta a la empresa que trabajó anteriormente en aquellos años cuando empezó a tener problemas con el oído. Sí, pero ojo, hay un tema con eso, Reinaldo. Ya. Yo, experto en prevención, puedo contratar a una persona
¿Y no hacerle ningún examen? No. No. No debería bajo ningún punto de vista. Porque ¿qué pasa si, por ejemplo, contrato a alguien y tiene una sordera y luego le hago una audiometría y digo, no, la persona puede decir, no, yo contraje sordera acá. Profe, pero Claro. una persona con sordera no es una persona que ya, como que ya no puede volver a trabajar. ¿Cómo se No. llama? Cuando lo puede volver a trabajar. O sea, hay que Una pensar que la discapacidad. sordera es una enfermedad incapacitante hasta un punto. Ya, vamos al primer caso. Si, por ejemplo, tengo un trabajador que tiene sordera, yo lo primero que debo hacer es sacarlo del lugar de riesgo, lugar donde tenga una cantidad de ruido importante, porque no puedo someter a una persona que tenga esa discapacidad, porque quizás puede generar el mismo un accidente para ella o para sus compañeros. Partamos de esa base. Y eso lo vamos a estructurar y ordenar así. Por lo tanto, ¿qué debo hacer yo? Cambiar a la persona a otro puesto de trabajo, en cual la sordera no sea un impedimento para su trabajo. ¿Ya? Vamos a trabajarlo de esa perspectiva. Profe, y Ahora, aquí no cae el tema como, no sé, pues, o sea, si uno mueve a un trabajador desde un lado a otro por ¿sí? problemas de salud, ¿Mm? ¿esa persona no se puede sentir como discriminada? Es que aquí viene un tema. Ya. Primera cosa, si yo voy a cambiar a persona de trabajo o de puesto de actividad, no puede ser a algo que le perjudique como una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Un menoscabo. ¿Ya? Vamos a partir de esa base. O sea, al trabajo que yo voy a cambiar a la persona no debe ser un menoscabo para ella. Y tampoco debe significar menor remuneración. Vamos a entenderlo así. En la práctica, yo debo también cumplir con el espíritu de la ley de accidente del trabajo, que en el fondo es rehabilitar a la persona y colocarlo en un trabajo o una actividad que le permita tener el trabajo a la persona. ¿Ya? Ahora, si la sordera ya llega a un punto tal de que es realmente incapacitante para la persona, de que tomar las medidas respectivas. O sea, por ejemplo, Profesor Álvaro, disculpe, entre paréntesis, ¿Mm? pero esta persona sí tiene sordera y si se lo provocó en el trabajo que está realizando, porque, por ejemplo, por eso son los exámenes Sí. preocupacionales, que antes de ingresar a un trabajo, él tiene que estar físicamente, mentalmente y socialmente en condiciones, porque yo Sí. no voy a meter a mi empresa a un trabajador que tenga problemas de sordera, porque es un peligro también. Es que, Reinaldo, lo que tú dices está incorrecto. Pero vamos a entender ¿Sí? una cosa también. Muchas veces las empresas omiten hacer un examen. O sea, vamos a entenderlo así. Permiso, chiquillo, vamos a silenciar a cara Belén porque Ya. me molesta el ruido. Ya, mira, lo que tú dices, Reinaldo, tiene toda la lógica, pero muchas empresas a veces no hacen exámenes. Llegan y meten a una persona y no verifican la condición de salud de ellas. Ah, claro, ya. O sea, hay cosas y cosas. Mira, es distinto el escenario, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa y empezamos a trabajar con Prexor, con el protocolo de exposición ocupacional al ruido, y dentro de los exámenes que sacan a los trabajadores, pesquisamos personas que están desarrollando sordera. Ahí el escenario es distinto, porque ya trabajando se hizo un examen y se verifica toda una serie de antecedentes. Por eso yo siempre he dicho, el hacer un examen a un trabajador te marca un punto de partida. O sea, el grado de silicosis, por ejemplo, el grado de hipoacusia que puede desarrollar la empresa, cuando tú tienes los exámenes iniciales, tú puedes decir, esto de aquí en adelante se originó en esta empresa, se originó en este contexto. O sea, por eso uno siempre invita, porque también yo no puedo contratar a alguien para un trabajo si no tiene la condición o la condición de salud adecuada para aquello. ¿Ya? Pero muchas veces uno tiene que establecer esos contextos. Y se lo digo porque es un tema que muchas veces es importante. Ahora, la condición de salud de la persona siempre se va a referir a algo más complementario, ya como la parte social. Por eso hay que entender que vamos a tener cierta determinante que va a producir una o varias enfermedades en las personas. Ahora, la salud ocupacional, chiquillos, si ustedes se dan cuenta, es un trabajo multidisciplinario. O sea, van a estar distintas disciplinas, como por ejemplo, higiene industrial, seguridad, psicología, estadística, legislación, toxicología, ergonomía. O sea, van a haber distintas ramas que van a empezar a contribuir
a lo que es la salud ocupacional. ¿Ya? Por eso yo muchas veces he dicho, más que medicina del trabajo, el concepto más adecuado es salud ocupacional, ¿ya? Porque vamos a tomar varios ámbitos. Ahora, la salud ocupacional, chiquillo, tiene 3 ejes principales. Primero, prevención, control de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y luego eliminación de factores de riesgo. O sea, yo, empleador, debo eliminar cualquier factor que me pudiese generar una enfermedad o un accidente a mis trabajadores. Pero a veces eso es complejo. O sea, el eliminar es decir que el riesgo igual a 0. Y el riesgo igual a 0 implica que el peligro igual a 0, porque no hay nada con qué interactuar. No hay ningún foco, situación, acto, condición. Y eso, chiquillos, si uno lo empieza como a analizar, a ver, es muy poco probable que sea así. O sea, el riesgo nunca va a ser 0. Y de hecho, yo en este momento estoy expuesto a un riesgo, ¿sí? Tengo un riesgo, por ejemplo, estoy expuesto a un riesgo de incendio. Y también tengo riesgos ergonómicos, asociados quizá a la postura de trabajo. También puede ser, por ejemplo, fatiga visual al estar utilizando pantallas, por ejemplo. Entonces, nunca uno puede decir que el riesgo es 0, chiquillo. Por eso es que es importante empezar a trabajar con lo que es la prevención. Pero la prevención siempre pasa desde el punto de vista de la identificación. O sea, yo puedo hacer un control de riesgo, lo debo hacer, pero eso es producto primero que identifico mis peligros y evalúo mis riesgos para luego controlarlo. Si no hago la identificación, de aquí para adelante es como que no haga nada. Por eso es importante siempre mantener eso en cuenta. Ahora, lo ideal sería que muchas veces en las empresas tuviésemos un departamento de salud ocupacional, pero eso, las empresas pequeñas y medianas no lo tienen así. Sí, las empresas grandes, o sea, empresas, por ejemplo, que tienen 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores, en el cual el nivel de exposición por su actividad es bastante elevado, bastante grande. Ahora, como empresa pequeña, uno que puede hacer gestión, sí. O sea, primera instancia, exámenes médicos. Si el trabajador tiene alguna anomalía en sus exámenes, perfecto, que vaya al médico tratante, ¿ya? Que esté en tratamiento, que eso no, uno incluso puede solicitar eso, ya que cuando te entregue los exámenes médicos, la copia del examen, también te entrega el certificado médico de que está en tratamiento por su patología. Muchas empresas piden también o toman otro elemento a considerar, que es, por ejemplo, el estado de salud de la persona. Que la persona cuando ingrese, aparte del primer libro de asistencia, coloque, por ejemplo, si está resfriado o está enfermo y se está tomando algún medicamento. Y uno puede decir, pero no, ¿para qué? Si no tiene lógica eso. Tiene mucha lógica. O sea, antialérgico. Yo soy alérgico, sufro de alergia. Para mal o para bien. Hay épocas del año que es para mí una tortura. Pero si yo estuviese manejando, ¿puedo tomar, por ejemplo, cualquier antialérgico? ¿Reinaldo? No. No. Hay antialérgicos que son inductores del sueño. Incluso te los recomiendan tomar de noche, por lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo una persona que quizás está con una alergia y está tomando un medicamento, ¿puedo yo someterlo a un riesgo? No. Por eso es importante, desde el punto de vista de lo que es la salud ocupacional, empezar a generar estos registros para ver bien, por ejemplo, qué trabajador está enfermo, si el trabajador está o no en condiciones aptas de trabajo. ¿Ya? Porque quizás no puede hacer una tarea física, va a quizás tener que hacer una tarea administrativa. ¿Ya? Siempre y cuando ese cambio de actividad puntual por ese elemento no signifique un menoscabo para ella. Es importante siempre, ya, cuando uno identifica los riesgos, identifica los peligros, pero luego evaluar los riesgos, uno se empieza a preguntar, ¿qué elementos pueden generar alguna interacción de riesgo con mis trabajadores? Y ahí viene un punto importante si, por ejemplo, tengo sustancias químicas peligrosas. El 594 establece algunos límites máximos para ciertas sustancias. Y una de ellas, por ejemplo, el cianuro. Si tengo gente trabajando con cianuro, desde el punto de vista de la salud ocupacional, ¿qué debes hacer yo? Exámenes de orina y exámenes de sangre, para poder pesquisar la presencia de cianuro en la sangre, que en este caso uno ve la presencia de un metabolito.
Metabolito chiquillo es cuando ingresa a mi cuerpo alguna sustancia y es procesada y mi cuerpo la elimina. Eso es metabolito. Y eso se busca cuando se toma una muestra de sangre o de orina. O sea, si nos damos cuenta, ya empezamos a hacer prevención, pero ya desde un punto de vista más básico. Por eso siempre invito a que uno tome el GEMA, gente, equipo, material y ambiente, que realice una tarea y empiece a ver los distintos riesgos que se van originando de estos distintos elementos. Si tengo exposición a ruido, hay que hacer audiometrías constantemente cada cierto periodo de tiempo. Si tengo sílice, lo mismo, radiografía. Si estoy expuesto a humos metálicos, radiografía. Pero, por ejemplo, si tengo personas o gente que tiene que conducir y operar equipos, ¿debo hacer algo yo con respecto a eso, por ejemplo, Reinaldo? ¿Cómo? Si tengo gente que conduce equipo, maquinaria, o opera equipo y maquinaria, ¿solamente los exámenes médicos o falta un examen más específico para ellos? Sí, el psicosensotécnico. ¿No es cierto? Pero el riguroso, no es como el que hacen cuando uno saca la licencia para conducir. No, pues más riguroso. Más riguroso, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Y eso también nace por el reglamento de seguridad minera. Y ese psicosensométrico es más complicado. O sea, no es tan sencillo simple. Ahora, muchas veces para poder operar equipos también se hace un psicosensométrico. Ya me tocó muchas veces con la empresa de perforación y sondaje que nosotros hacíamos los psicosensométricos para los operadores, para ver si realmente estaban en condiciones de operar, independiente que no condujeran, pero si al operar equipo o maquinaria, tiene que tener también ese tema. Aunque con el equipo de perforación es como un vacío, porque no es como una maquinaria, no es como un bulldozer o un cargador frontal. Pero sin embargo, implica operación de equipo. O sea, no se te otorga una licencia como una clase D, pero sí implica tener curso y tener los respectivos respaldos de que se está haciendo el trabajo como corresponde. Por eso, chiquillo, es importante que nosotros como expertos en prevención siempre tengamos claro el primer punto, identificación y evaluación de los riesgos. O sea, malmente hay un dicho, dime en qué trabajas y te diré de qué te puedes enfermar o de qué te puedes accidentar. O sea, disculpa que ocupe tanto a Reinaldo como ejemplo algunas veces, pero en lo que es perforación o operar equipo de perforación, eso implica movimientos repetitivos. Por lo tanto, ahí nosotros estamos expuestos a algo que se llama trastorno musculoesquelético de las extremidades superiores. Y eso es un protocolo del Ministerio de Salud. ¿Ya? Y estar expuesto a movimientos repetitivos es un tema. Ahora, muchas veces también vamos a estar expuestos a vibraciones, que eso también implica un manejo específico del trabajo, de las patologías que se puede originar. Y así uno empieza a ordenarse. Por ejemplo, tengo una empresa que trabaja en confeccionar partes metálicas, una maestranza. Tengo soldadura. Perfecto, tengo soldadura. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Debo tener mi radiografía respectiva para el personal que esté expuesto a humos metálicos. Estoy utilizando equipos, por ejemplo, como una soldadora, un taladro, un esmeril angular. Estoy expuesto a ruido. Entonces, ahí uno se va dando cuenta de que es importante hacer siempre esas caracterizaciones. Cuando nosotros estamos viendo los protocolos MinSal, específicamente Prexor y Planesi, un punto importante que nosotros estábamos viendo era la etapa cualitativa, que en el fondo yo definía las cualidades de mi ambiente de trabajo que me podían originar ciertos riesgos al interactuar los trabajadores con esto, como ruido, por ejemplo. ¿Ya? Eso es un tema. Lo importante, chiquillo, es no solamente enfocarnos en estos dos tipos de agentes. Estamos al aire libre, por ejemplo, voy a estar expuesto a radiación ultravioleta. Si estamos ya de septiembre en adelante, voy a estar expuesto sobre 20-25 grados. Voy a estar expuesto entonces a una carga calórica. Estamos trabajando de noche en alta cordillera, bajo cero, con temperatura bajo cero, mejor dicho. Voy a estar teniendo una carga calórica, pero por exposición ocupacional a frío. Estamos trabajando en altura, voy a tener también trabajo en altura geográfica. Y ahí vamos a tener distintos tipos de riesgo que vienen asociados al ambiente de trabajo, que también deben ser evaluados. De ahí que es importante empezar a hacer esas evaluaciones o esas caracterizaciones más que nada. Ya que es un tema que tenemos que ver también en medicina, o sea, en esta asignatura, para que lo tengamos bien claro. Lo chiquillo importante es esto, que entender que el trabajo es un determinante social de la salud. O sea, nosotros somos seres sociales.
Y eso es así. Y nuestro comportamiento como ser social también, por ejemplo, puede generar accidentes. O sea, en septiembre, fiestas patrias, olvidémonos de este año no van a haber fiestas patrias como lo conocemos nosotros habitualmente. Ya, o sea, para bien o para mal. Pero en septiembre la cantidad de accidentes del trabajo aumenta. Y la cantidad de accidentes de tránsito aumenta. Pero no por un tema de capricho, sino porque van a haber condiciones como determinantes sociales que van a generar esto. Como por ejemplo el consumo de alcohol. O por ejemplo, uno es día viernes, trabaja unos 40, 50 kilómetros de la casa y uno quiere puro llegar rápido a la casa. Y eso hace también que ciertos controles se eliminen o se corten y eso puede generar un accidente. Por eso que yo siempre los invito, cuando ya fechas críticas como fiestas patrias, fin de semana largos, vacaciones, etcétera, aumentar los controles y definir ciertos trabajos que no se hagan, o trabajos críticos que se hagan a ciertas horas del día que puedan favorecer la generación de accidentes. Chiquillos, la estadística accidente es clara y brutal. Chile lleva años haciendo prevención de riesgo, incluso las estadísticas, y por lo mismo las estadísticas te indican hasta las horas del día y los días de la semana en que hay más accidentabilidad o más accidentes. Lunes en la mañana, viernes en la tarde, viernes en la mañana, viernes en la tarde. Por lo tanto, uno como experto, y si uno le permiten trabajar en las planificaciones de los trabajos, tareas diarias, uno que debe ser de manera inteligente, oye, ¿sabes qué? Este viernes o este horario no hagamos trabajos críticos que pueden involucrar accidentes. ¿Ya? Porque, chiquillos, la prevención de riesgo se apunta hacia allá, en planificar, en trabajar en eso. O sea, el cambio que se viene ahora en temas de seguridad, producto de todo lo que es el COVID, por ejemplo, es brutal. Se vienen cambios bastante complejos. O sea, si esto continúa así, van a haber, por ejemplo, cambios hasta en las horas de almorzar, por ejemplo. O sea, en una mesa, si estaban 12 trabajadores, ya para mantener distancia quizás van a caber 4. Por lo tanto, van a tener que hacer tandas para ir a almorzar toda la gente a un casino. Y quizás hacer paralización o pausas para poder hacer limpieza, entre otras cosas. Por eso, chiquillos, lo que es la medicina, lo que es la higiene industrial, no hay que mirarlo como el hermano chico o el hermano pobre de la prevención de riesgo. Hay que mirarlo como la perspectiva de que nos permita que los trabajadores no se nos enfermen. Y eso, chiquillos, es bien complejo, porque uno dice, como al principio hablamos, Reinaldo decía, la diferencia entre accidente y enfermedad es que el accidente inmediato y la enfermedad pasa un tiempo para que se genere. Pero el problema, ¿cuál está? De que la cantidad de enfermedades está igualando y superando la cantidad de accidentes. O sea que no se ha hecho control en una serie de años para que una persona genere una enfermedad. Y ahí, chiquillos, vienen siempre los puntos de quiebre que uno a veces genera y dice, pero oye, pero entonces, ¿qué pasa con eso? Chiquillos, esto ha sido la clase por el día de hoy, ¿ya? El próximo martes vamos a continuar con esta misma diapositiva, con la segunda parte, ¿ya? Y les voy a asignar la tarea y les voy a avisar en qué fecha va a estar disponible ya el control. Cada unidad va a tener una tarea y un control, ¿ya? Y al final del módulo un control final, por si acaso. Profesor, entonces, disculpe, Sí. hola, no lo había saludado. ¿No está Nicole? ¿Va a haber Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Va a haber una tarea ahora? ¿La va a No, subir la ahora? próxima semana. Ah, ya. Ya, chiquillos, tengo pendiente con ustedes subir la planificación de la asignatura, que la tengo lista por semana a semana. Entonces ustedes van a saber qué semana van a ver. Ah, esto vamos a ver esta semana este contenido, y en tal semana vamos a tener la evaluación y trabajos. ¿Ya? Ustedes saben, chiquillos, igual va a haber flexibilidad. O sea, traten eso sí de enviarme los trabajos durante los días. O sea, por ejemplo, por un ejemplo, doy un trabajo el próximo martes, el trabajo no me lo entregan el jueves. Van a tener 10 días para entregarme el trabajo. Ah, bueno. ¿Ya? O sea, le voy a dar esa flexibilidad. ¿Ya? Igual que con las evaluaciones, si ustedes se han dado cuenta, no les doy un rango fijo de tiempo, sino que les dejo abierta un par de días. Porque entiendo que, por ejemplo, Aldo trabaja, Reinaldo a veces está con turno en la Loma del Diablo, no tiene internet. Entonces, y aparte también para flexibilidad, o sea, no todos ustedes se dedican 100% a estudiar. Hay mamá. Gracias, gracias.
Y pues los chicos igual requieren bastante tiempo, chiquillos. Y aparte yo entiendo que todo lo que estamos viviendo no es normal para nadie. Y todo nos cuesta un poco más, un poco menos. Chiquillos, entonces, mañana nos vemos con proyecto y el jueves nos vemos con emergencia. Así que ya mañana voy a subir los temas de emergencia y vamos a ir conversando los distintos temas. ¿Ya? Una consulta. Dígame, Aldo. El proyecto de especialidad, usted ya lo inscribió ya cada uno que podía inscribirse, ¿cierto? Lo que Es pasa, como sí, medio- yo matriculé en Moodle. En Moodle, de hecho, quedó... no hay automatrícula. Yo matriculo a los chicos dependiendo si cumple con los requisitos para poder tomar la asignatura, que es nivel 110, 120 y 210 aprobado completo. Les repito, eso no es capricho mío, reglamento lo estipula así. Ya, Ya, entonces o sea, yo tengo ramo pasado, entonces tengo el ramo de especialidad. sí, tú tienes... De hecho, si mi memoria no falla, yo el día... A ver. Un chiquillo un poquito. Profesor, disculpe la asistencia. ¿Se puede marcar ahora? Sí, la subo al tiro, chiquillo, la subo al tiro. Ya, esperen un poquito, déjeme ver el proyecto de especialidad. Sí, Aldo, ya está matriculado ya en proyecto de especialidad, Y Ya, yo, ok. profe. por si acaso. Profe, mire, la última consulta, Dígame. dependiente que yo a veces no voy a poder tener como tiempo el día miércoles como para estar en Aldo, clase ahora. tú no te preocupes por eso. Yo mañana, a ver, más tarde te contacto. O hablamos mañana. Ya. Yo te Ok, pego una llamadita, ¿ya? Ahí coordinamos o coordino con tu grupo, ¿ya? Porque yo ya estoy definiendo más o menos los grupos de trabajo y los temas más o menos que pueden trabajar, ¿ya? ok, Pero eso, cada grupo, mañana vamos a conversar eso en calma, ¿ya? Si mañana puedes asistir a la clase, sería bueno, porque va a ser la primera clase, ¿ya? ya, voy a hacer lo Pero, posible. A las 5 igual, ¿cierto? sí, Ya a las 5 igual. a las 5, todas mis clases con ustedes son a las 5 de la tarde, todas. Voy a Ya, hacer lo porque, posible para pedir un tiempito acá. ya, porque ahí yo tengo que conversar con los grupos, explicarles la metodología de trabajo, cómo se van a ir ordenando ustedes. ¿Ya, Ok. chiquillos? Ya, chiquillos. Así que les veo ahora el tema de la asistencia, antes que me olvide, pero no la había visto la asistencia. No, no se puede marcar. A ver. ¿Qué me habré equivocado? ¿Por qué me volé con esto? Asistencia. Eh, sí se puede marcar ni con la asistencia. ¿Verdad? Soy una mentirosa, disculpe. Sí ¿En se qué puede. lado eso? Lo veo al tiro. En la presentación del curso, donde aparece el curso, mi foto, todo el cuento, abajo hay como 4 ítems, ¿ya? Y ahí aparece asistencia. Ya. Se puede Ya. marcar ahora, ¿cierto? Hay Sí, solo un estaba marcado, sí, de hecho me extrañó porque ya me ordené y cargué toda la asistencia que correspondía a mis cursos, mis clases.